Solo a Dios sea la gloria, su palabra permanecerá fiel. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Y a través de la palabra solamente a Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, en la cual en la palabra de Dios encontramos nuestra seguridad y encontramos lo que es la salvación. Vamos a continuar ya con el capítulo 2 de este manual de discipulado básico. Así que continuaremos con el capítulo 2, que hablaremos sobre Dios. No hay tema más importante que nuestra mente pueda ocupar que el estudio de Dios y la relación del hombre que tiene con Dios. Hablar de Dios es algo tan maravilloso, es algo tan grandioso de conocer a nuestro Creador, de conocer a nuestro sustentador, conocer a nuestro Dios, el único que puede salvar. En este capítulo 2 veremos varios temas, algunos puntos importantes. Veremos 4 puntos en este capítulo que hablaremos de Dios. Número 1, la pregunta es: ¿quién creó a Dios o de dónde viene Dios? Segundo, veremos los atributos de Dios. Tercero, veremos la naturaleza de Dios. Y cuarto, y una pregunta que a todos muchas veces nos hacen, o muchas veces nosotros mismos nos preguntamos: si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces el por qué los creó. Veremos esos 4 puntos importantes en el capítulo número 2 que hablaremos sobre Dios. El ateísta Russell, en su libro ¿Por qué no soy un cristiano?, este personaje escribió que si es verdad que todas las cosas necesitan de una causa, entonces Dios debe necesitar también una causa. Escribe este ateísta en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Él dice de que si es verdad que todas las cosas necesitan una causa, entonces Dios debe necesitar también una causa. Este ateísta concluyó con lo siguiente: si Dios necesitaba una causa, entonces Dios no era Dios, y si Dios no es Dios, entonces y obviamente Dios no existe. Son las afirmaciones de este ateísta Russell. Esta fue básicamente una manera ligeramente más sofisticada de la infantil pregunta: ¿quién hizo a Dios? Aún un niño sabe que las cosas no vienen de la nada. Así que si Dios es algo, entonces Él también debe tener una causa. Vuelvo a mencionar. Aún un niño sabe que las cosas no vienen de la nada. Así que si Dios es algo, entonces Él también debe tener una causa. Esta pregunta es muy astuta porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y entonces pregunta: ¿dónde puede ser esto? ¿De dónde puede venir Dios? Porque todos dicen que todo lo creado viene de algo o viene por una causa. Y si Dios existe, entonces alguna causa o por algo Dios debe haber existido. Son las preguntas que muchos se suelen hacer. La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar, y también le hago la pregunta a usted, que muchos dicen de dónde viene Dios, o si acaso Dios proviene de algo o viene de algo. La pregunta es: ¿a qué huele el azul? ¿O a qué huele el rojo? ¿A qué huele el amarillo? Estos colores no están en la categoría de las cosas que tienen olor.
Así que la pregunta en sí misma es defectuosa. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas. Vuelvo a recalcar y vuelvo a mencionar. Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas, o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene una causa ni procedencia de creación. Dios simplemente Él existe. La pregunta es ¿cómo sabemos esto de que simplemente Dios existe? Bien, sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Vuelvo a mencionar, sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, nada existía, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Nosotros existimos. Todo lo que vemos en la naturaleza, los paisajes, el mar, todo lo que vemos existe. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada, algo tuvo que haber existido siempre. Porque sabemos que de la nada, nada procede. Y vemos cosas creadas hoy en día. Entonces, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada, algo tuvo que haber existido siempre. Alguien tuvo que haber existido para que todas estas cosas fuesen creadas. Esto, lo que quiero llegar a decir, cuando hablamos que hubo alguien que siempre ha existido, es a quien nosotros llamamos Dios. Dios siempre ha existido. La Biblia no procura probar la existencia de Dios. El hecho de que hay un Dios es asumido a través de las Escrituras. Antes de que algo llegara a ser, Él era. Dios ya existía. Porque si nos vamos al primer versículo de la Biblia, comienza asumiendo la preexistencia de Dios. Si vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios. Cuando habla aquí en el principio, creó Dios, el principio del tiempo y espacio y materia, todo vino de Él y está bajo su control. En el principio creó Dios, es porque Dios siempre ha existido, Dios siempre existió. Él no fue creado por ninguna cosa, por ninguna causa fue creado por Dios. Simplemente Dios siempre ha existido. Porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La existencia de Dios es presentada como una declaración de un hecho que no necesita pruebas. El hombre dice que no hay Dios y las Escrituras a esto es llamado necio. El hombre que dice que no hay Dios. También necesitamos conectar este versículo donde claramente establece que Jesús estaba también al principio de la creación con Dios. Por lo tanto, se confirma su eterna relación de hijo con el Padre. Y el Espíritu Santo también tomó parte de la creación. Desde el principio, o en el principio, estaba Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice más adelante los versículos del capítulo 1 de Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí hablamos que el Trino Dios creó los cielos y la tierra. Porque desde un principio, y en el principio ya estaba Dios, Hijo y Espíritu Santo.
Le invito a que podamos buscar unos textos bíblicos en Salmos capítulo 14. Salmo capítulo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio en su corazón dice que no hay Dios y no se somete a su voluntad, pero en su actuar da señales que sabe que Dios existe. Esto con referencia a un ateo. Y no solamente dice el necio en su corazón no hay Dios, no solamente una persona que profesa de que no existe Dios, solamente y también una persona que lleva una vida sin Dios es un ateo. Veamos otro versículo, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios es el creador de todas las cosas y en el principio de la creación estaba con su Hijo, que es Dios. Porque vuelvo a recitar o vuelvo a nombrar el versículo 1 de Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces en el principio de la creación estaba su Hijo, que es Dios, junto a Él desde la eternidad. Cuando Juan se refiere y el verbo era, resalta la existencia del Señor Jesucristo junto al Padre como la segunda persona de la Trinidad. Le invito a que vayamos a Génesis 1:2. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo muestra la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que estaba desde la eternidad y que conforma a la creación. Génesis habla que el Espíritu se movía por la tierra desordenada, aún no terminada. Dios, el Espíritu Santo, no solo participó en la creación, sino que también lo hizo Dios y el Hijo. Aquí vemos la participación de Dios, Hijo y Espíritu Santo, que son las mismas personas, y los tres son una persona. Aquí hablamos sobre la existencia de Dios que siempre ha existido, que desde un principio Él estuvo y Él es el creador de todas las cosas, aún de nuestras vidas. Y por último vamos a Salmo 90, hablando sobre quién creó a Dios. Salmo 90, versículo 2. Este es un salmo muy hermoso, que a lo personal me gusta mucho. Dice, antes, ya está hablando, dice, antes que naciesen los montes, o sea, antes que los montes fueran creados y formasen la tierra y el mundo, o sea, antes de todo esto lo que existe, antes de todo esto lo que nosotros podemos ver, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que el monte fueran creados, antes de que nuestro Dios formase la tierra, formase el mundo, formase todo el universo, Él siempre ha existido.
Aquí hablamos sobre unas declaraciones que la misma Biblia nos confirma de que Dios siempre ha existido y Él no ha sido creado por nada, sino que Él ha creado todas las cosas. Como punto número 2, veremos los atributos de Dios. Hablando sobre los atributos de Dios, es difícil definir a Dios. Una de las mejores maneras es describir algunas de sus cualidades y características. Cuando nosotros tratamos de describir a una persona, a alguien que no hemos visto casi nunca, muchas veces hacemos referencia de su cabello, de sus ojos, de su estatura y otras características o cualidades de aquella persona para tratar de describirla. Así es también como la Biblia nos habla de Dios y esas características que nos hablan de cómo es Dios son conocidas como sus atributos. Veremos algunos de los atributos de nuestro Dios. Primero es que Dios es omnipresente. Primer atributo. Hay muchos atributos, pero tomaremos como lo más importante. Todos son importantes, pero resaltaremos algunos. Que nuestro Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Si vemos en Jeremías 23-24, Jeremías capítulo 23, versículo 24 dice: ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No hay nadie que se pueda ocultar de nuestro Dios. No hay nadie que se pueda ocultar de Cristo. Aun cuando nosotros podamos estar a solas y que nadie nos pueda ver y nosotros vamos a hacer alguna maldad, quizá nadie nos puede estar viendo, pero sí nuestro Dios, que Él está en todo lugar. Eso resalta lo que es la omnipresente de Dios, uno de sus atributos. Otro de sus atributos, que nuestro Dios es omnisciente. En otras palabras, Él conoce todas las cosas, Él conoce cada pensamiento y hecho de los hombres. Si vemos en Proverbios, capítulo 15, versículo 3, Proverbios, capítulo 15, versículo 3, dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él conoce todas las cosas y sus ojos están puestos en todo lugar. Él conoce todo lo que acontece en la naturaleza, incluyendo aún la muerte de un pájaro. Él conoce todas las cosas. Si vemos en Mateos, capítulo 10, versículo 29, Mateo 10, 29, dice: ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pese a que el universo es ilimitado y gloriosamente magnífico, Él conoce la eterna historia de cada grano de arena. Él conoce todas las cosas. Él sabe todo lo que va a pasar. Él aún conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. Ni siquiera nosotros mismos podemos conocer nuestro corazón. Solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el que conoce todas las cosas. Y Él es el único que nos conoce a nosotros a la perfección. Conoce todo de nosotros. Otro de los atributos de nuestro Dios, que nuestro Dios es
omnipotente, que Él tiene todo el poder. Él creó el universo y ahora Él lo controla por su poder. Y nosotros vivimos por su poder. Él creó el universo y ahora Él lo controla con su poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Vemos en Mateos capítulo 19, versículo 26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí habla, más o menos, haciendo un entre paréntesis, sobre el joven rico. Sabemos que para nuestro Dios todo es posible. Y Él es el único que tiene el poder para salvar a nosotros. Aquí los discípulos, hablando sobre el joven rico, cuando Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico por el reino de Dios. Pero cuando sus discípulos oyeron estas cosas, muchos se asombraron de gran manera y preguntaron entonces: ¿quién puede ser salvo? Hablando sobre este contexto, vieron que es imposible que una persona que por su propia fuerza pueda ser salvo. Es imposible que aún muchas cosas buenas que uno pueda hacer, esas no nos garantizan la salvación eterna. Este joven rico aún había cuidado y había cumplido, guardado toda la ley, pero aún así Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y los discípulos se asombraban y se preguntaban entonces: ¿quién puede ser salvo? Y ahí nuestro Señor Jesucristo le responde: lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios todo es posible. Entonces nuestro Dios es el único que tiene el poder para salvarnos. Y es el creador del universo y es el que controla el universo. Otro de sus atributos es que nuestro Dios es eterno. Él nunca tuvo un principio y nunca cesará de ser. Cuando Moisés preguntó, hablando sobre Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, dice: ¿quién debo decir que me ha enviado? Dios le contesta a Moisés, cuando Moisés tenía que ir donde el faraón a presentarse. Dios le dice: yo soy el que soy. Él no replicó que era o será o quién era. Él es eterno y Él le dice a Moisés: ve y dile que te envió, yo soy el que soy. Porque Dios siempre ha existido. Dios no tiene principio ni tiene fin. Él ha existido por siempre y existirá por siempre y reinará para siempre. Entonces nuestro Dios es eterno. También otro de los atributos es que nuestro Dios es inmutable. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Nosotros somos fáciles para prometer cosas y luego no cumplirlas, o ser de un estado de ánimo a otro estado de ánimo, o depende cómo esté nuestra situación sentimental, nosotros nos vamos a comportar, y si quiero yo cumplo lo que lo prometí, o si no, no. Pero nuestro Dios es un Dios inmutable, es un Dios que nunca cambia. Dice Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio. Nuestro Dios es santo, Él es absolutamente puro y sin pecado. Él odia el pecado y ama lo bueno. Y Él debe separarse a sí mismo de los pecadores y debe juzgar el pecado. Si vemos en Isaías capítulo 59, Isaías 59, 1-2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestro Dios es tan santo que Él se aparta a sí mismo de los pecadores. Y aún más es algo tan asombroso y también es algo que si analizamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba crucificado en la cruz y al momento de que todos nuestros pecados cayeron en nuestro Señor Jesucristo, llegó un momento que Él se sintió solo y le dijo a Dios, ¿por qué me has abandonado? Es porque es imposible de que nuestro Dios pueda tener una relación con aquellas personas que practican y viven constantemente en pecado. Es una gran diferencia que nosotros somos pecadores, la cual hemos sido justificados por Cristo, que a través de esa justificación andamos en obediencia, y cuando pecamos, el Espíritu Santo que ha sido depositado por nuestro Dios en nuestros corazones, procedemos a arrepentimiento, procedemos a humillarnos a nuestro Señor Jesucristo. Pero la gran diferencia de que aquellos hombres que viven constantemente en pecado, que saben lo que está haciendo es malo, pero aún así lo siguen haciendo, lo siguen practicando y se gozan en su pecado, pero en un momento oran a Dios, ruegan a Dios que por alguna petición, alguna plegaria, y después siguen su vida normal, siguen pecando, esa oración no es escuchada en los cielos, porque Dios no oye a pecador y Dios está irado todos los días contra el pecador. Nuestro Dios es santo. Es tan santo que se aparta de los pecadores. Vemos también otros atributos de nuestro Dios, que es justo. Todo lo que hace es recto y justo, y Él cumple todas sus promesas. Si vamos a Salmo capítulo 119, Salmo 119, versículo 137, dice: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Nuestro Dios es tan justo de que la justicia de nuestro Dios es perfecta, y lo que Él promete, Él cumplirá. Hablando sobre la justicia y hablando también sobre el otro atributo de Dios, que es omnipotente, que Él tiene poder para salvar. La justicia de Dios, la ira, es tan justo que la ira caerá sobre los pecadores al fin de los tiempos. Esa ira también, cuando Jesús fue crucificado, esa ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, la cual ese castigo tenía que caer sobre nosotros, pero Él por amor ha escogido a alguno para salvación. Y muchos dicen que Dios no es justo, porque a algunos Él va a salvar y a otros no va a salvar. Muchos cuestionan lo justo de nuestro Dios y lo tratan de injusto cuando hablamos sobre la elección incondicional o sobre lo que Él ha predestinado para salvación. Todos los pecadores recibirán la justicia de Dios, recibirán el castigo, pero la gran diferencia es que nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, hemos recibido su gracia salvadora y hemos recibido ese amor especial que únicamente es dado a los que Él ha prometido para salvar. Dios es justo, pero en nosotros aplicó misericordia. Y otro de los atributos, y último que hablaremos, es que nuestro Dios es amor. Pese a que Dios odia el pecado, Él ama a los pecadores que mediante su misericordia, esto necesito que recalcarlo y que puedan tomar el apunte y anotarlo, de que nuestro Dios es amor, que pese a que Dios odia el pecado, Él ama a los pecadores que mediante su misericordia Él ha llamado.
un texto que muchos lo toman para decir que Dios ama a todo el mundo, de que la salvación de Dios está ahí para todo el mundo y depende de uno tomar esa salvación y si quiere la toma o si quiere no la toma. En Juan 3:16 es un texto muy conocido por todos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vemos la misericordia de Dios para los gentiles, para nosotros. No solamente ese amor salvador, ese amor que entregó a su Hijo, no solamente fue para el pueblo escogido, pueblo de Israel, sino que también fue para otras naciones a las cuales Dios había ya escogido a ciertos individuos para salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a aquellas personas que Él había elegido en Alemania, aquí en Chile, esas personas que Él ha elegido en Argentina, en Estados Unidos, en Australia, en África. A esos llamamos mundo, a los que Él ha escogido, ha salvado, no solamente de la nación de Israel, sino que a las demás naciones según su propósito. Esos son algunos de los atributos de Dios. Hemos conocido ciertas características de Dios, ciertas cualidades, ciertas cosas de Dios, como Él es Él y cómo nosotros a Él ahora debemos acercarnos a Él. Y hablando de Dios y también hablando de oración y hablándole a Dios en oración, usamos palabras de respeto para mostrar reverencia a Dios. No es apropiado dirigirse a Él de la misma manera que conversamos con los que nos rodean, porque si cualquiera de nosotros entramos a la oficina de un presidente o a la oficina de alguna autoridad terrenal, ¿cómo deberíamos dirigirnos a esas autoridades? ¿Cómo está mi presidente? Nos ponemos educados, hablamos buenas palabras, tratamos de dirigirnos con las mejores palabras hacia nuestra jefatura, quizás alcalde, junta de vecinos, donde sea, o una persona mayor que nosotros, nos acercamos y conversamos con palabras educadas, con palabras de respeto. Recordemos entonces que cuando oramos, entramos a la presencia del Rey de Reyes cada vez que oramos. Es necesario que para tener una oración de como nuestro Dios se la merece, con respeto, con esas palabras que podamos exaltarlo a Él también a través de las oraciones, las encontramos solamente en las Escrituras. En las Escrituras podemos encontrar cómo nos debemos presentar ante Dios en palabras. Porque uno sabemos, podemos orar sentados, de pie o arrodillados, de la forma que nosotros podamos, pero las palabras deben ser las correctas. Debemos orar usando palabras de respeto porque nos estamos presentando en reverencia y en la presencia de nuestro Rey. Ese es como tema número 2, hablando sobre los atributos de Dios. Número 3, sobre la naturaleza de Dios. Una de las naturalezas de Dios es que Dios es espíritu. Como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Esto significa que Dios no tiene cuerpo, Él es invisible, pero de todos modos, Él puede revelarse al hombre en forma visible. En la persona de Jesucristo, Dios vino a este mundo en un cuerpo de carne. Si vemos en Juan 1:14-18 dice, pero vamos a hablar brevemente, a recordar, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio, hablando sobre el verbo. Pero dice Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne.
Juan 1.1 vuelve a mencionar, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y versículo 14 nos dice que aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios es espíritu, pero también Él se reveló en forma visible para nuestras vidas, o para aquellas personas que tuvieron en ese tiempo. Otra naturaleza de Dios: Dios es luz. Primera de Juan, 1.5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 4.8 nos habla de otra naturaleza de Dios, que Dios es amor. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra de la naturaleza de nuestro Dios, que Él es amor. Y para ver el amor de Dios lo podemos reflejar en 1 Corintios capítulo 13. Es el amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo. También otra de la naturaleza que nos habla Hebreos 12:29, que nuestro Dios es fuego consumidor. Otra naturaleza de Dios que habla Proverbios 6:16, Dios también odia. Si vemos en Proverbios 6:16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Y 6 cosas que aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma, son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre de inocentes, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Una de las naturalezas de nuestro Dios es que Dios odia. Una de las naturalezas también es que Dios oye. Los ojos del Señor están abiertos sobre nosotros y sus oídos están abiertos ante nuestras oraciones. Si vemos en Salmo 91:15, Salmos capítulo 91, versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. Dios oye a sus hijos. Dios también es una persona. Nombres personales son usados en referencias en Éxodo 3:14, que dice que yo soy el que soy. Y las características personales les son adjuntas, tales como, ¿por qué también Dios es una persona? Porque tiene conocimientos, emociones y voluntad. Esto hablando sobre estas características personales que le son adjuntas a que Dios es una persona. Conocimiento lo vemos en Isaías 55, del 9 al 10. Otra característica personal que le son adjuntas es la emoción, que lo vemos en Génesis 6:6. Y otra característica que le atribuye o se le adjunta como una persona, voluntad, lo vemos en Josué 3:10 y Éxodo 7:3. También otra de su naturaleza, que Dios uno solo es. Las Escrituras claramente enseñan que hay un solo Dios, y la falsa enseñanza de que hay varios dioses es contraria a la razón. Solo puede haber un ser supremo, y eso lo vemos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que dice:
porque hay un solo Dios. Nuestro Dios uno solo es. Y por último, hablando sobre la naturaleza de nuestro Dios, Dios es Trinidad. La Biblia enseña no solo que hay un Dios, sino también que hay tres personas en la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es un misterio para la mente humana porque aunque no pueda ser entendido, puede ser creído porque la palabra de Dios así lo dice. La palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras. La palabra Trinidad no nos encontramos en la Biblia. Pero la verdad es encontrada en los siguientes pasajes, como en Mateos 3, 16, 17, lo habla en el bautismo de Jesús. Vamos a ver Mateos 3, 16, 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos el Padre, Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan aquí como personas distintas de la Trinidad. La palabra Trinidad también la podemos, no la palabra Trinidad, pero sí esta verdad de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, la Trinidad, lo vemos en la Gran Comisión, en Mateos 28, 19, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Encontramos los tres nombres que hace referencia a la Trinidad. Y por último, lo vemos en la bendición de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, que dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí Pablo termina con una bendición trinitaria para los corintios: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vemos nuevamente la Trinidad de nuestro Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí vemos que quizás Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, y por eso se le adjunta la palabra Trinidad, porque los tres son uno solo. Vemos en Romanos, de aquí ruego que pongamos mucha atención, aquí en Romanos 1:7, el Padre es llamado Dios. Romanos 1:7 dice: A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamado a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Entonces aquí el Padre en Romanos 1:7 es llamado Dios, para que veamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, y por eso se le adjunta la palabra Trinidad. Entonces Romanos 1:7, el Padre es llamado Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, el Hijo es llamado Dios. Aquí habla Dios sobre su Hijo. Para muchos es un poco confuso este texto, pero Dios en este capítulo habla de Jesús, habla de su Hijo. El Hijo es llamado Dios. Hebreos 1:8 dice, hablando de Dios, más del Hijo dice, más Dios del Hijo dice, más Dios habla a su Hijo. Pero aquí dice, más del Hijo dice. Dios dice de su Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo
del siglo. Aquí Dios, hablando de su Hijo, le dice, tu trono, oh Dios, a su Hijo, ya le dice Dios. Entonces vemos que el Hijo es llamado Dios. En Romanos 1:7, el Padre es llamado Dios. En Hebreos 1:8, el Hijo es llamado Dios. Y en Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4, y aquí el Espíritu Santo es llamado Dios. Dice en Hechos 5, 3 y 4, hablando sobre Ananías y Zafira. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Vemos aquí claramente que Pedro le dice a Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y versículo 4 dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y aquí le dice Pedro, en el versículo anterior, le dice, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y aquí en el versículo 4 le dice, no has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Entonces vemos que el Padre en Romanos 1:7 es llamado Dios. En Hebreos 1:8 el Hijo es llamado Dios. Y en Hechos 5, 3 y 4 el Espíritu Santo es llamado Dios. Y ahí vemos la Trinidad, de que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Eso es el tema número 3, hablando sobre la naturaleza de Dios y resaltando la Trinidad, que hablamos sobre 3 deidades que son uno solo. Y ya por último, número 4 del capítulo 2, hablando sobre Dios. Punto número 4. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces ¿por qué los creó? Y es una pregunta que muchos nos hemos hecho. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas para sí mismo, incluidos nosotros. Él es glorificado en su creación. Como dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, la Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas para sí mismo, incluidos nosotros. Puede ser difícil ver cómo la caída de Adán y Eva en el pecado puede traer gloria a Dios. De hecho, algunos incluso podrían preguntarse por qué Dios los hizo desde un principio si Dios sabía de antemano todos los problemas que causarían. Es quizá una pregunta que nos pueden hacer nosotros. Si Dios conoce el futuro, si Dios conoce todas las cosas, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces ¿por qué los creó? Muchas veces nos podrían hacer esas preguntas. Pero como hemos visto, nuestro Dios es omnisciente, Salmos 139, versículo del 1 al 6, y Él conoce el futuro, Isaías 46:10. Así que sin duda Dios sabía que Adán y Eva pecarían. Pero de todos modos Dios los creó y les dio un libre albedrío con el que ellos eligieron pecar. Nuestro libre albedrío siempre nos va a llevar a pecar, nos va a llevar al deseo de la carne. Nuestra propia voluntad es imposible que podamos buscar a Dios sin antes que el Espíritu Santo sea depositado en nosotros. Para buscar las cosas de Dios, el Espíritu Santo debe morar en nosotros y únicamente nuestro Señor es quien deposita el Espíritu Santo. Pero debemos observar cuidadosamente que la caída de Adán y Eva en el pecado no significa
que Dios es el autor del pecado. Vuelvo a repetir. Debemos observar cuidadosamente que la caída de Adán y Eva en el pecado no significa, y esto no significa que Dios es el autor del pecado o que los tentó a pecar. Porque como dice en Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces debemos observar cuidadosamente que la caída de Adán y Eva en el pecado no significa que Dios es el autor del pecado, porque Dios no tienta a nadie a pecar, dice Santiago 1.13. Sin embargo, la caída cumple su función en el propósito del plan general de Dios para la creación y la humanidad. Leyendo las Escrituras cuidadosamente nos lleva a las siguientes conclusiones, pero esto lo debemos ver cuidadosamente. La caída de la humanidad fue conocida de antemano por Dios. La crucifixión de Cristo y la expiación por los escogidos de Dios fue predestinado por Dios. Un día todas las naciones glorificarán a Dios y Dios se propone reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Dios propone reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de Dios era crear un mundo en el cual se pudiera manifestar su gloria en toda su plenitud. La gloria de Dios es el objetivo primordial de la creación. En realidad, es el objetivo fundamental de todo lo que Él hace. El universo fue creado para mostrar la gloria de Dios. Si vemos en Salmos 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo fue creado para mostrar la gloria de Dios, y la ira de Dios se revela contra quienes dejan de glorificar a Dios. Y esto lo vemos en el capítulo completo de Romanos 1. El mundo que mejor muestra la gloria de Dios es el mundo que tenemos y es el mundo que vivimos actualmente. Un mundo al que se le permitió caer. Un mundo que ha sido redimido y que será restaurado a su perfección original. Vuelvo a mencionar. El mundo que mejor muestra la gloria de Dios es el mundo el cual nosotros estamos viviendo actualmente, el mundo que siempre ha existido. Es un mundo al mundo que se le ha permitido caer. Y un mundo que ha sido redimido y que será restaurado a su perfección original. ¿El por qué digo esto? La ira y la misericordia de Dios la ira y la misericordia de Dios muestran la riqueza de su gloria, pero que ninguna de las dos podría ser vista sin la caída de la humanidad. Nunca conoceríamos la gracia si nunca la hubiéramos necesitado. Por lo tanto,
todo lo que tiene que ver con el plan de Dios, incluyendo la caída, la elección, la rendición y la expiación de la humanidad, sirve al propósito de glorificar a Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, inmediatamente se mostró la misericordia de Dios al no destruirlo al instante. Si el hombre no hubiese caído, no hubiese conocido la gracia de Dios, no hubiese conocido la misericordia de Dios, no hubiese conocido el amor de Dios, no hubiese conocido la fidelidad de Dios, no hubiésemos conocido los atributos de Dios. Porque cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, Dios, hasta dos seres, Dios no lo destruyó al instante. Y es más, veremos algo tan magnífico, tan hermoso, que dice que la gracia de Dios inmediatamente fue evidente cuando Él proveyó, nuestro Dios proveyó túnicas para que ellos cubrieran su vergüenza. Porque cuando ellos pecaron, comieron del fruto del cual Dios dijo que no comieran, ellos sintieron vergüenza porque se vieron desnudos. Entonces la gracia de Dios inmediatamente fue evidente cuando Él proveyó túnicas para que ellos cubrieran su vergüenza, para que ellos se pudiesen vestir. Si vemos en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3, 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y aquí vemos que este es el primer registro de un sacrificio, ya que para tener túnicas de animales, Dios tuvo que matar un animal. Esto quiere decir de que Dios proveyó un sacrificio simbólico de aquel cordero que habría de venir. Aquí vemos la gracia de Dios, ese amor inmenso de nuestro Dios, que aún hizo un sacrificio simbólico como de un cordero para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. La gracia de Dios se hizo evidente en Génesis 3:21, que cuando Él proveyó túnica de piel y lo vistió. La paciencia y la tolerancia de Dios se mostraron más adelante a la medida que la humanidad cayó más y más en el pecado. La paciencia de Dios, el amor de Dios, la tolerancia de Dios se sigue mostrando, y aún se sigue mostrando la paciencia de Dios con nosotros. La justicia y la ira de Dios se manifestaron cuando envió el diluvio, y la misericordia y la gracia de Dios se pusieron de manifiesto una vez cuando salvó a Noé y a su familia para que construyera un arca. Ahí vemos nuevamente la maldad de la humanidad. Todos tendrían que haber sido destruidos, pero la gracia y la misericordia cayó sobre Noé y Dios los salvó. Y la gracia y la misericordia y la paciencia de Dios se siguen mostrando hoy en día para este mundo malvado y para nosotros mismos. La ira santa de Dios y su perfecta justicia se verá en el futuro cuando se encargue de Satanás de una vez y para siempre. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. Y este es el término del capítulo 2, hablando sobre Dios, que hemos visto sobre quién creó a Dios, de dónde viene Dios. Hemos visto los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, y pudimos ver el último, si Dios sabía que Adán iba a pecar, entonces ¿por qué los creó? Esperando de que esta breve explicación del capítulo 2 sea de mucha ayuda
a los discípulos, a los discipulados que están desarrollando este manual. Y si alguien tiene ese deseo de trabajar en este discipulado, el cual cada lunes estamos dando una explicación sobre cada capítulo y el resto de la semana puedan desarrollar este manual, puedan meditar en estas preguntas que está en este discipulado, en la cual esperando que sea de mucha bendición para su vida, para su crecimiento espiritual y el crecimiento de la palabra, el conocimiento, y que pueda meditar y tener un momento de oración, un momento de leer las escrituras y analizar cada texto que se le pueda estar preguntando, pueda estar aquí en el manual. Si tiene alguna duda o tiene alguna pregunta, no dude en hacerla llegar a nuestro correo, que ya muchos lo tienen, que es iglesiabiblicamanabetel@gmail.com, o a las redes sociales, que el tío administrador le estará respondiendo sus preguntas, sus inquietudes, o también a nuestras hermanas de la congregación Betel, que puedan consultar a nuestra hermana Judith sobre preguntas o dudas que tengan sobre el manual. Ya el lunes pasado hemos podido iniciar con el primer capítulo, que es la Biblia, y ahora damos término al segundo capítulo, que es Dios, y luego el próximo lunes veremos sobre el tercer capítulo, que es el hombre, y el siguiente lunes veremos que es el pecado. El capítulo 3 no tiene desarrollo, la cual el capítulo 3 va unido con el capítulo 4 y viene posteriormente un desarrollo. Así, cualquier persona que ha podido visitarnos, que ha podido ver esta transmisión en vivo, esta explicación del manual del capítulo 2, si quiere tener este manual en modo digital, nos puede escribir y con mucho gozo se lo haremos llegar, sobre el estudio bíblico manual de discipulado básico. Ya hemos visto el capítulo 2, esperando de que sea de mucha bendición para su vida, y le invito a que podamos orar y terminaremos con una alabanza y daremos fin a esta transmisión. Gracias, Padre, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que me has permitido, Señor, de poder transmitir esta explicación breve del capítulo 2, que habla de ti, mi Dios. Grandes son tus maravillas, grandes, Señor, tu misericordia, tu fidelidad, tu amor, tu gracia que ha sido derramada en nosotros. Muchas gracias porque podemos conocer más de ti, podemos meditar en cada libro, Señor, en cada versículo, cada capítulo, Señor, que en toda la Biblia te exalta a ti, amado Dios. Que podamos exaltarte y conocerte aún más, amado Dios, para que nuestra vida podamos llevarla, amado Dios, en obediencia a ti. Que nuestro actuar, Señor, nuestro pensar pueda glorificar tu nombre, Señor. Que todo lo que nosotros podamos hacer, podamos glorificarte, amado Dios, podamos adorarte realmente como tú te mereces, que debes ser adorado. Muchas gracias, mi Señor, muchas gracias, mi Dios, que esperando, Señor, a aquellas personas, Señor, hermanos y hermanas, Señor, que están en este proceso de desarrollar este manual de discipulado, puedan llegar bien preparados, amado Dios, cuando todo esto de la pandemia pase, Cristo amado, puedan llegar que quizás con un conocimiento, amado Dios, con una preparación, para que la iglesia de Cristo se vaya edificando, vayamos creciendo, amado Dios, y vayamos predicando a los perdidos, Señor, el Evangelio, tu nombre, a Jesucristo crucificado, que fue resucitado al tercer día, amado Dios, y podamos tener el conocimiento para que en todo momento, en nuestras oraciones, Señor, y en nuestros devocionales, y en nuestras enseñanzas de predicación, siempre tú seas el centro, y tú seas el centro de toda predicación devocional y oración, porque en todo sermón, amado Dios, en todo lo que podamos hablar del Evangelio, nada es nuestro, sino que todo es de ti. Gracias, Padre. Gloria y honra son para ti, por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Invito a